Muy buenas tardes, gracias por venir una vez más a estas clases sobre el llamado al ministerio. Estamos esta noche con la clase número 7 y el tema de hoy tiene que ver con el pastor, principalmente con el pastor, pero con cualquiera que desee enseñar debe de siempre estar preparado. Y por eso vamos a estar hablando de dos cosas. Uno, la necesidad de que el pastor o la persona que enseña la palabra siga estudiando y que no termine a estudiar por toda la vida, porque él es un alumno que siempre aprende. Y vamos a tocar dos temas bajo ese primer punto. Número uno, él tiene que obviamente conocer la Biblia. Obviamente, pero no todos lo hacen, no todos estudian la Biblia como deben hacerlo. Número dos, para poder comunicarse bien, tiene que estudiar también su audiencia, o es decir, la cultura, o el grupo que principalmente al cual él tiene que dirigirse con la palabra. Tiene que entender su cultura, tiene que entender las filosofías que están influenciando cómo piensan, cómo viven, y cómo ellos habían creado su estilo de vida basado en su propia filosofía. El pastor, en verdad, voy a estar demostrando que los mismos apóstoles también practicaban las dos cosas: conocimiento de la palabra y también conocimiento de su audiencia. Y número dos, vamos a estar hablando de buenos comunicadores o comunicadores efectivos. Y repitiendo la primera parte, vamos a exhibir o enseñar cómo la lectura, principalmente la lectura o el estudio del que enseña, le ayuda a comunicar con más efectividad. Y como la segunda parte de la sección 2, vamos a estar hablando de cómo la Biblia también muestra varias formas o estilos o énfasis en la metodología de poder comunicar, predicar, enseñar la palabra de Dios. Muy bien, vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude con esta clase. Padre nuestro, damos gracias por tu amor, por tu gracia. Te pedimos que tú nos visites esa noche, Espíritu Santo, que vengas y que nosotros experimentemos la convivencia con el Padre y con el Hijo mientras meditamos en estos conceptos basados en tu santa palabra. Yo te pido que bendigas a cada persona que está presente y a sus familias. Todos tenemos necesidades, todos tenemos preocupaciones e inquietudes. Te pedimos que nos des tu consuelo, tu confort, por la presencia del Espíritu de la verdad, el Espíritu Consolador. Todo esto te pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Rey y Salvador. Amén. Estamos en la página número 54 de las notas, y aquí tenemos el tema que se llama el líder como amigo del libro. Y voy explicando este título, el líder como amigo del libro. Y como ya dije, vamos a tocar dos puntos: buenos estudiantes y los comunicadores efectivos de la palabra de Dios. En esta sección consideramos la necesidad de que el líder espiritual sea una persona que no deja de ser un estudiante. Así como el abogado tiene que leer continuamente para mantenerse al día con las leyes de los diferentes casos, y el médico tiene que mantenerse actualizado acerca del cambiante mundo del cuidado de la salud, el líder espiritual también debe adquirir dominio de dos cosas: de la palabra de Dios y de la mentalidad filosófica y cultural de los que él guía y enseña. Las dos cosas. Los comunicadores más efectivos de la palabra de Dios son aquellos que conocen la Biblia, su trasfondo histórico,
así como el desarrollo de los diferentes sistemas de interpretación. Adicionalmente, el líder debe conocer su audiencia y las corrientes actuales de pensamiento de la sociedad, de manera que pueda identificarse y conectar la interpretación de la palabra con la vida cotidiana para que la persona sea confrontada y ayudada de una forma efectiva. En otras palabras, no es suficiente ser un gran teólogo que no conoce la gente, ni un experto en filosofía cultural social, pero no educado en la Biblia. No, los comunicadores efectivos tienen que conocer las dos cosas, la Biblia y la gente. Es obvio, ¿no? Es que para poder comunicarse bien hay que conocer a la audiencia. Recibimos en esta clase hace un par de semanas una pareja que vino de otro país que me contaron una historia un poco triste porque había ido a su comunidad, a su ciudad, un plantador de iglesias, un pastor de nuestra misión para plantar la iglesia, y todo el mundo decía que era un muy buen teólogo, buenísimo, y nada más. Entonces no era efectivo como pastor, no era efectivo como persona que amaba a su comunidad, que conocía a la comunidad, y entonces no atraían a nadie a ese grupito, y no creció y se murió. Y esa pareja estaba andando buscando a otra congregación con que unirse. Entonces, por el otro lado, hay personas que siempre están muy sociales y hablan con todo el mundo, pero estudian muy poco y tampoco llegan a ser efectivos en comunicar la palabra porque ni conocen la palabra. Y a veces dicen cosas totalmente erróneas y no basadas en las Escrituras. El pastor principalmente es hombre del libro Biblia, pero también es amigo de otros libros, libros que lo pueden educar en conocer la cultura de la gente a la cual él tiene que comunicar la palabra de Dios. La A en esta misma página dice, buenos estudiantes, estudiantes de la palabra de Dios. En los últimos días de su vida, el apóstol Pablo le escribió una carta personal a este pastor, joven pastor, Timoteo, y en el último capítulo, Pablo, estando en la cárcel, le pide a Timoteo que venga, y le dice, cuando vengas, trae la capa, porque tenía frío, que dejé en Troas, en casa de Carpo. Entonces, así como todos nosotros, él sufrió también de olvidarse de muchas cosas. Dejó su capa y trae también los libros, especialmente los pergaminos. Entonces, ustedes saben lo que es un pergamino, ¿verdad? Estudiamos esto en una clase anterior. Normalmente, en otras palabras, en nuestros términos, es papel. El papel es un libro hecho de las pieles de corderos y cabras. Y se limpia, se refina, se seca y es papel. Y las Biblias en esa década, en esa generación, las escrituras fueran escritas sobre ese tipo de lo que se llama pergamino. ¿Y cuál es la cosa más importante en la mente de Pablo estando en la cárcel? Él quería más que nada, especialmente, tráeme mi Biblia, por favor. No sé de ustedes, pero no sé si han estado en la cárcel. ¿Nadie? Yo sí una vez, pero es otra historia. Pero he pensado en varias ocasiones, si tuviera que quedarme en la cárcel, yo también deseaba mi Biblia, para poder leerla, consolarme, aprovechar el tiempo para conocer mejor a mi Cristo. Y encarcelado Pablo también quería meditar más y más en la Biblia, en la palabra de Dios, para poder conocer mejor a su Cristo. El apóstol Pablo nunca dejó de ser un estudiante de la palabra de Dios. Aun estando en la cárcel en los últimos días de su vida, lo que le importaba era tener consigo las Escrituras. Y así exhortaba al joven pastor Timoteo a dedicarse a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos
en Éfeso. En otras palabras, Pablo también había escrito otra carta a Timoteo, ¿verdad? Pero esta carta, en la primera carta, tenía más que ver con las instrucciones de cómo conducir la iglesia. Y aquí en el mismo capítulo 4, el versículo 13, dice Pablo a Timoteo: en tanto que llego, dedícate, Timoteo, dedícate ¿a qué? A la lectura pública de las Escrituras. Al leer eso, uno podría concluir que Pablo nada más quería que Timoteo leyera en público las Escrituras. Y significa eso, sí. Una cosa que me frustra a veces, confesando mis irritaciones, es cuando voy a la iglesia y llega el momento en que una persona se para leer la Biblia y esa persona no se ha preparado. Y esa persona no sabe pronunciar las palabras. Esa persona a veces lee muy rápido, sin emoción, sin énfasis. Y dice, ¿qué cosa? Está leyendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, bien leída, puede ser mejor que el sermón. Porque puede tocar profundamente el corazón de la persona que está escuchando la lectura. Pero también Pablo obviamente quiere decirle a Timoteo otra cosa, y sigue hablando, y a enseñar y a animar a los hermanos. Ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Obviamente está hablando en este caso del don de predicar, el don de exponer la palabra de Dios. Y por eso Timoteo definitivamente tiene que pasar tiempo estudiando, meditando en la lectura bíblica, la que alguien o él mismo iba a leer en público, para después darle a la gente una muy buena exposición de lo que fue leído. Y así Pablo instruye a Timoteo a poner en práctica el amor suyo, el amor de su corazón, el amor a la palabra, pero amor a predicar y exponer con claridad y con efectividad. No era suficiente solo practicar a leer la palabra de Dios adecuadamente, sino estudiar para poder dar una buena exposición del pasaje leído. Ya estamos en la página número 55. El que enseña la Biblia debe elegir una disciplina de lectura por menos una vez o más al año. En otras palabras, la persona que, como su llamado, predica e enseña la palabra, debe de leer la Biblia una vez al año por lo menos, o quizás más a menudo. Nosotros conocemos al joven que se destacó con esa disciplina desde nuestro mismo grupo, que ya está estudiando para ser pastor, porque él leía la Biblia hasta 3 veces al año y la conocía muy bien. A veces durante mis clases le pedía a ese muchacho, ¿dónde se encuentra ese versículo? Él de inmediato nos decía, por tanta lectura, un joven que Dios le había tocado para ser pastor, sí, tenía un amor muy grande para la palabra de Dios. Bueno, son varios los sistemas disponibles para guiar al lector en esto. Ustedes están muy familiarizados porque el internet y los emails están llenos de ese tipo de ideas, ¿verdad? De sugerencias. Pero el método que me gusta más a mí es el de leer libros por completo, alternando entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Leer, por ejemplo, el libro Romanos por completo, para poder entender el énfasis principal, el tema principal y los argumentos que el apóstol usa para defender su tesis o su punto principal. Yo recomiendo que lean el libro por completo, porque un libro es un libro. Una carta, por ejemplo, una carta de Timoteo es una carta completa, con una ideología completa. Y si no leemos por completo la carta, vamos a sacar mucho material fuera de su contexto. Entonces leer, por ejemplo, leer Jeremías o Malaquías y luego Juan. Leer Éxodo y luego leer 1 Corintios 10, o todo el libro de 1 Corintios, porque Pablo interpreta mucho Éxodo en esa carta. Y me encanta cómo Pablo predica a Cristo del libro de Éxodo y de Génesis.
Y Cristo también en Lucas 24 predicaba de sí mismo acerca de todo el Antiguo Testamento. Entonces es importante entender cómo los apóstoles también interpretaron el Antiguo Testamento y cómo ellos argumentaron como los puntos teológicos de la gracia que se aparecen en todas partes de la Biblia. El que predica o enseña debe tomar notas para recordar impresiones y temas de los cuales predicar en el futuro. Y bueno, de una forma u otra he practicado eso toda mi vida y tengo notas en todos lados. Y a veces empiezo un libreto y tomo notas y pierdo. No. Y empiezo otro libro y luego encuentro el libreto que perdí. Pero de todas formas tengo material, tengo ideas. Porque cuando uno está haciendo su devocional o cuando uno está leyendo la Biblia, el Espíritu Santo nos trae ideas, ¿verdad? Ideas para poner en práctica en nuestras propias vidas. Pero si estamos enseñando y pastoreando, predicando, obviamente el Espíritu Santo nos da constantemente ideas diciendo, predica sobre eso. Ok, entonces notamos eso en un libreto para en un futuro volver a leer las notas y sacar muy buenas ideas para sermones. Número 2, también más allá de la Biblia, principalmente de la Biblia, que nadie salga de la clase esta noche diciendo, el pastor no enfatizó nunca la Biblia. No, la Biblia primero. Pero hay otros libros. Hay otros libros no llevan la misma inspiración de la que tiene la Biblia, por favor. Pero son libros que muy buenos eruditos, cristianos, teólogos, a través de los siglos han escrito para el beneficio y para la edificación de la iglesia. Libros que dan muy buenas interpretaciones, libros que hasta dan un récord de muy buenos sermones, pero también combinando estas ideas que mencionamos al principio, hombres muy inteligentes que han estudiado su cultura, que han estudiado las filosofías de su cultura y también han hecho una exégesis, una interpretación muy profunda de la Biblia y combinando las dos cosas o conectando las dos cosas, han llegado a predicar sermones sumamente efectivos. Es buenísimo leer ese tipo de literatura. Y yo empiezo con comentarios. ¿Ustedes saben lo que es un comentario? Un comentario es un libro que el autor estudia la Biblia y normalmente toma el primer versículo, da definiciones de las palabras, interpreta la gramática y luego da cierta exposición y quizá también empieza a predicar un poquito o dar aplicaciones a la vida. Se llama comentario, pero también son distintas clases de comentarios. Y yo sé que no estoy hablando en este momento con un gran grupo de pastores, pero estoy hablando con un grupo de personas sumamente inteligentes, personas que saben lo que es un comentario, personas que tienen comentarios en su casa, ¿verdad? Pero quisiera distinguir entre varios tipos. Uno, comentarios de pura exégesis, es decir, el erudito solo estudia los términos y la gramática del idioma original, si sea hebreo, Antiguo Testamento, o griego, Nuevo Testamento. Me fascinan este tipo de comentario porque llega al grano. Es que están hablando de la sustancia bíblica. Están hablando y definiendo la misma palabra que el apóstol o el profeta usó bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y por ser expertos en la gramática griega y la gramática hebrea, también pueden dar una muy buena exégesis. Y existen varios en español y deben de buscar en los editoriales para los comentarios de excelencia, que son comentarios exegéticos. Número 2, son comentarios expositores. Sí, hacen
exégesis, pero también están dando una exposición más amplia del texto. Mis comentarios exégesis me dan, bueno, esta forma de la gramática tiene ciertas implicaciones, pero no van más allá de eso. O este término se usa principalmente en el Nuevo Testamento y la primera definición es, y dan la definición. Pero el expositor va mucho más allá y hasta en párrafos de pros, él está explicando el significado en general, interpretando con más exposición lo que significa el texto. Y yo puse también algunos autores y muchos de estos comentarios sí existen en español, otros no, pero otra vez hay que buscar un editorial en español para buscar los comentarios de exposición. Y también existen comentarios devocionales. Y menciono este autor, Matthew Henry, o Mateo Henry, porque yo creo que existe en español este comentario, pero él también es un erudito, pero muy devocional. Él siempre está poniendo en práctica, sugiriendo áreas en su vida donde debe poner en práctica la enseñanza que él está exponiendo. Prácticamente él está predicando mientras está exponiendo. Entonces son varias clases. Y alguien podrá decirme, pues, Pastor David, yo leo puro comentario devocional. Yo creo que va a pasar por alto muchísima riqueza que no leen la primera clase tampoco, si no leen la primera clase del comentario. Porque para mí, leer y estudiar los comentarios de exégesis me dan más confianza, me dan más autoridad cuando predico. Porque cuando estoy predicando quizás no voy a usar los términos, no voy a decir, bueno, en el griego dice tal cosa, pero en mi mente, mi corazón, yo voy a predicar con confianza, con autoridad, porque he estudiado la gramática griega, o la gramática hebrea, o los términos hebreos o griegos. Y entonces, y si alguien me viene después para decirme, Pastor, estaba muy confuso y creo que usted se equivocó. No, es que hice mi tarea. Y yo sé de lo que estaba hablando. Y entonces le da, no para que el pastor tenga arrogancia, no, para que tenga confianza, para que esté seguro de lo que él está enseñando. Es bueno leer y estudiar los pasajes en el idioma original. Y por eso en esta serie de cursos vamos a hacer todo posible para ofrecer cursos en griego, en la gramática griega, cursos en hebreo y en la gramática hebrea. También existe lo que se llaman comentarios históricos y existen muy pocos, pero también los comentarios expositores a veces meten mucha historia. Por ejemplo, dicen, lo que estaba pasando en esa era de que los judíos estaban luchando, estaban en guerra con Roma, por eso. O un comentarista podría decir, en esa época el emperador era Nerón. Y todo el mundo sabía qué tipo de hombre era Nerón, ¿verdad? Entonces, para que la gente de hoy, en su audiencia, entendiera que esta gente o esta iglesia estaba en peligro por ser cristianos nada más. Porque había una gran persecución en aquel entonces. Entonces, saber lo que estaba pasando en la historia, otros decían cosas culturales, así como, bueno, en esa ciudad existía un templo a Artemis, o otra diosa. Entonces todo el mundo, por estudiar un poco, sabía lo que significaba eso y por qué era importante predicar sermones acerca de esas religiones paganas, porque los cristianos mismos también estaban tentados, así como nosotros somos tentados por lo que hay en la cultura. Entonces, William Barclay es otro comentarista que se mete mucho en la historia. Siempre está dando eventos o explicando eventos históricos de guerras, de acontecimientos, de lo que estaba pasando en el gobierno con los impuestos, de todas cosas por el estilo. ¿Y cómo sabía esas cosas? Porque era historiador y estudiaba también los libros históricos de los judíos, estudiaba también los libros históricos de romanos, y era experto en la historia, especialmente la historia. Si él es comentarista sobre el Nuevo Testamento, tiene que ser experto en la historia del Imperio Romano y también en la cultura griega,
porque vinieron los romanos después y conquistaron los griegos, pero no pusieron reprimir la cultura ni el idioma griego. Entonces, saber esas cosas enriquece muchísimo el entendimiento de la Biblia. Y también cuando Pablo dice en este versículo, capítulo 4, versículo 13, cuando vengas trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo, trae también los libros. ¿Cuáles libros? Sabemos que no está hablando de la Biblia porque pergaminos se refiere a la Biblia. No, está hablando posiblemente, no sabemos. Pero Pablo era un erudito. Él dijo en una carta que nadie entre todos los judíos había recibido una educación más alta de lo que yo había recibido. Entonces era una persona que había leído muchísimo de la filosofía de los romanos, de los griegos y también de los judíos. Y probablemente él estaba pidiendo a Timoteo que trajera sus libros de la historia de los judíos, así como Josefo se llama el historiador judío. Pero también sabemos que Pablo también era experto en poesía griega. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando predicaba en Atenas, no hizo referencia primeramente a la Biblia para apoyar sus puntos, sino a los mismos poetas griegos que también hablaban de la omnipresencia de Dios y habían hablado también en sus poemas de la providencia de Dios, es decir, la soberanía de Dios sobre la historia y también del establecimiento de las fronteras. Dios de providencia, Dios omnipresente. Y él dijo que aún sus propios profetas enseñan estas cosas. En otras palabras, para poder identificarse, como dijimos al principio, y para poder llegar a la audiencia, él hablaba de sus puntos teológicos, haciendo referencia a la literatura, en este caso en Hechos 17, a los griegos que vivían en Atenas. Muy interesante. Entonces Pablo predicaba sermones contextualizados, es decir, sermones basados sí en la palabra de Dios, porque sabemos que en ese mismo sermón, en Hechos capítulo 17, él llegó hasta la resurrección, hablando de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y no solo predicaba pura filosofía, pero para poder identificarse con su audiencia, sí, hablaba un poquito de la filosofía para hacerles entender que no soy un don ignorante, he estudiado la cultura de ustedes y entiendo también los conceptos religiosos de ustedes, pero quisiera también decir lo que Dios mismo se ha revelado acerca de su mismo y predicaba también la palabra de Dios acerca de Jesucristo. Pero no temía hacer referencia a literatura pagana. ¿Por qué? Porque en la literatura pagana también se encuentran algunas verdades. Fíjense, ¿por qué? Porque la persona no cristiana también es una persona hecha a la imagen de Dios y ha observado cosas que son verdaderas, en la misma cultura, en los mismos escritos de los filósofos. Fíjense en eso. Y entonces todo se puede usar en un sermón. Pero digo que para poder predicar correctamente, adecuadamente, interpretando la palabra de Dios, hay que pasar toda teoría a través de estos lentes, ¿verdad? Entonces se puede sacar teorías de los no cristianos, se puede sacar verdades de los que piensan secularmente, pero pasar todo por este árbitro, la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, el pastor tiene que hacer muchísima tarea para poder prepararse y para poder seguir preparándose. También hablando de diccionarios teológicos, introducciones, la letra E, muy importante. En inglés eso se llama introducción.
Introducción al Nuevo Testamento son varios. Introducción al Antiguo Testamento son varios. Y lo que hacen los editores de esos libros es que, por ejemplo, toman un libro. Vamos a tomar Filipenses, por ejemplo. Y escriben como 2, 3, 4 páginas a lo máximo acerca de este libro. Hablan de la ciudad. Ponen mucha información acerca de la historia de Filipo, para que la gente entienda cómo vivían los de esa ciudad. También hablaba mucho de quién era el autor, presentando argumentos y apoyo, diciendo que el apóstol Pablo había escrito esta carta y dando evidencias basado en muchas cosas, el estilo de escribir, las circunstancias históricas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también comparando otros textos bíblicos, por ejemplo, leyendo mucho la historia del libro de Hechos. Y ellos presentan en una forma muy organizada toda esta información. El autor, el propósito de la carta, las características principales, los temas principales, la teología principal y también las aplicaciones o los pecados que el apóstol Pablo quería exponer y corregir en aquella iglesia. Todo este tipo de información se encuentra en un libro que se llama Introducción. Son buenísimos. Cada cristiano debe tener lo que se llama Introducción al Nuevo Testamento, Introducción al Antiguo Testamento. Existen muy buenas y también en español. Diccionarios teológicos, bueno, definen las palabras, especialmente las palabras que tienen significado teológico. Son muy buenos libros. Concordancia, ¿saben lo que es una concordancia, verdad? Es un libro que, por ejemplo, una concordancia exhaustiva, por ejemplo, tendría un listado de todos los textos donde aparece tal palabra, la palabra fe. Y todos los versículos en el Antiguo Testamento que contienen esa palabra, ahí están todas. Y en el Nuevo Testamento también. Pero el valor en ese tipo de estudio, bueno, es mucho trabajo, pero vale la pena. Por ejemplo, si uno está predicando sobre un pasaje en el Nuevo Testamento, por ejemplo, y de repente Pablo está exponiendo un concepto y de repente usa la palabra circuncisión. ¿Qué cosa? En el Nuevo Testamento. Entonces, una muy buena concordancia, que voy a ir a mi concordancia, voy a buscar la palabra circuncisión. Y voy a leer todos los textos en el Antiguo Testamento que me explican y voy a tomar notas. Y voy a hacerle preguntas a la Biblia, a cada texto. ¿Qué significa este ritual? Porque tuvieron que practicarlo. Y entonces, ¿quién recibía esta circuncisión? ¿Y qué importancia religiosa tenía esta práctica? Este tipo de pregunta y tomar notas, pero leyendo todas las referencias y tomando notas. Y tendrías como 1 o 2 páginas de notas. Y después podrías escribir un resumen de 2 párrafos. Y por hacerlo así, no necesitas ni hablar con ningún teólogo, porque usted es el teólogo, haciendo lo mismo en el Nuevo Testamento. Porque siempre está mencionando este concepto en el Nuevo Testamento y en Romanos 2:28 lo menciona varias veces y también en Filipenses capítulo 3 lo menciona y Colosenses capítulo 2, 11, 12. Entonces hay que ir a esos textos. Entonces, ¿qué significa? Entonces, ¿cuál es la relación entre circuncisión y bautismo? Y Pablo se nos explica eso en Colosenses 2, 11, 12. Y en Filipenses 3 también nos explica lo que significa tener una circuncisión espiritual. Y el versículo más claro es de Romanos 2:28, donde habla de que un creyente en Cristo es la persona que tiene corazón circuncidado por el Espíritu Santo. Entonces entendemos ya el significado de poner esa señal en los adultos y en los bebés en el Antiguo Testamento y la importancia también de entender que en ciertos aspectos continúa la práctica.
en el Nuevo Testamento, pero bajo otra forma, sin tener que derramar sangre. Se usa agua en vez de cuchillo. Muy bien, entonces este tipo de estudio cualquiera lo puede hacer. Y a beneficio y a la edificación personal. Y la palabra de Dios empieza a vivir cuando uno hace ese tipo de estudio. Muy bien, seguimos leyendo el valor. Obviamente en esta clase en estos cursos, hemos hablado muchísimo del valor de los libros teológicos. El primer punto es exhaustividad. La Biblia es gruesa y contiene una narrativa larga y con temas consistentes que se desarrollan a través de ella. Si usted lee la Biblia 5 veces durante un periodo de 6 meses, ¿por qué no? Estos temas se presentarán con bastante claridad, ¿verdad? Si uno lee Génesis, Apocalipsis 6 veces en, 5 meses, uno va a ver que hay una historia que fluye, ¿verdad? Y también hay temas que se van desarrollando a través de toda la Biblia. Y todo se consuma, ¿dónde? En Cristo Jesús. Y entonces el beneficio de leer libros teológicos es que el autor ha hecho este tipo de estudio, ¿verdad? Lo que él ha hecho, y no estoy exagerando, él ha leído la Biblia varias veces. Él ha seleccionado como 35 temas. Y él ha pasado ese tema a través de toda la Biblia. Él ha estudiado profundamente todos los textos que tocan aquel tema y lo ha hecho durante un periodo de 40 años, no estoy exagerando, con todos esos conceptos. Y es más, él ha leído como 30 o 40 otros teólogos que han hecho lo mismo. Entonces cuando él termina está bastante lleno, ¿no? Pero es más que lleno. Él ha llegado a cierta claridad y él puede entonces escribir con cierta autoridad. Por ejemplo, si usted va a Apocalipsis capítulo 21, va a leer algo acerca del nuevo cielo. Y entonces de ese texto vas a saber algo del cielo, ¿verdad? Pero no vas a saber todo. Entonces un teólogo volvería al Antiguo Testamento, él leería todos los textos que implican una eternidad con Dios, tales como 2 Samuel 7:14, que habla de un trono perpetuo, un trono eterno sobre el cual el hijo de David iba a sentar. También iría a Salmo, ¿verdad? 16, donde habla de la resurrección de Jesucristo. Iría también a Isaías 53, 10 a 12, que hablan también de lo mismo, de la resurrección de Jesucristo. Iría a Eclesiastés capítulo 3, yo creo, donde el autor dice que Dios ha puesto en el corazón de todo hombre un concepto de la eternidad. Y va a ir también a Juan 14, donde Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Va a ir a los Corintios capítulo 5, donde dice, estar ausente del cuerpo es estar en la presencia del Señor. También iría a Filipenses capítulo 1, versículos 20 a 22, donde el apóstol Pablo dice, ausentarme del cuerpo y estar con Cristo es muchísimo mejor. Entonces, combinando todos estos textos, yendo otra vez a capítulo 20 de Apocalipsis, él va a saber algo muy glorioso, muy profundo, de un cielo lleno de la presencia, gloria y luz, felicidad, paz y gozo de Jesucristo. Y lo que significa estar en su presencia eternamente sin tener que sufrir nada. ¿Qué cosa? Entonces, un buen teólogo haría lo mismo con el concepto de la depravación del hombre, también del concepto de la propiciación de Jesucristo, de la expiación de Jesucristo. Entonces, él estudiaba todos los textos
para dar un resumen teológico de lo que significa ese concepto, y él podrá terminar o concluir este concepto que la Biblia enseña, y es completo, y él ha compilado todos los textos que tocan el tema, y eso se llama teología sistemática. Y hemos recomendado varios libros de esta clase. Algunos de ustedes tienen esos libros en sus estantes, y yo todavía, cuando tengo una duda, una pregunta acerca de un concepto, por ejemplo, surgió el tema de la providencia de Dios, y si iría a uno de estos teólogos sistemáticos, él ha estudiado todos los textos que hablan de Dios guiando, colocando todo, sin violar el libre albedrío del hombre. Un concepto místico, un concepto que yo no comprendo, pero un concepto que la Biblia enseña con claridad, que las dos cosas son verdaderas. Dios es un Dios de providencia que coloca todo y que guía todo, es soberano sobre todo, pero a la vez guía las actividades del hombre sin violar su libre albedrío. Solo Dios puede hacerlo, yo ni puedo entenderlo muy bien, pero estoy 100% seguro de que esto es lo que enseña la Biblia. Muy bien, cosmovisión amplia. Ustedes saben lo que es una cosmovisión. Si uno ha leído estos libros de la teología sistemática y ha leído varios de estos libros, no nada más va a tener un corazón lleno del conocimiento de Dios, va a tener una mente llena de una perspectiva de la cual podría usted ver cualquier cosa en la creación. Entonces va a estar creando una cosmovisión, una manera, una perspectiva, una manera de ver todas las cosas bíblicamente. Discernimiento, muy importante este tema. Y discernimiento crece cuando uno lee los libros teológicos. Todos tenemos un sistema de teología. Todos somos teólogos. Cada uno de ustedes es teólogo. Cada uno de ustedes tiene un concepto de Dios. Yo puedo entrevistarle. ¿Cuál es su concepto de Dios? Yo puedo tomar notas. Ok, teóloga, ya entiendo lo que es su concepto. ¿Cuál es su concepto del hombre? Oh, el hombre es buenísimo, muy nice, muy simpático. Ok, ya, es su teología. Ok, entonces, ¿cómo se puede llegar a Dios el ser humano? Oh, tiene que ser buenas obras. Ok, entonces, bueno, mentiras, pero lo que estoy sugiriendo es que cada persona tiene el concepto, oh, mi Dios es, bueno, una energía, oh, es su teología. Entonces, todos somos teólogos. Oh, mi Dios nada más es el origen de todo, pero mora en mí. Entonces, yo soy, oh, ¿usted es Dios? Oh, ok, ya entiendo. Entonces, todos tenemos un concepto de lo que, oh, usted cree que no hay separación entre el espíritu y lo material, oh, entonces usted es animista. Pero de todos modos, usted tiene un concepto. Todo el mundo, todo vecino, toda persona que no se considera religiosa también es teóloga. Todos tenemos un concepto del universo, una cosmovisión que incluye el concepto del hombre, el concepto de Dios, etcétera, etcétera. Y cuando uno lee estos libros de teología sistemática, uno cree en lo que se llama discernimiento. Una persona puede decir que no tiene un sistema, pero esa persona está engañada. Esa persona simplemente está repitiendo las ideas de los que lo influenciaron sin reflejar en el origen de sus ideas. Estoy hablando de las ideas de la persona que enseñó a aquella persona o que influenció a aquella persona. Aún los de lo que se llaman iglesias interdenominacionales o las iglesias que se llaman no denominacionales también tienen un sistema ecléctico. ¿Saben lo que es la palabra ecléctico? Ellos toman ideas de varias partes y las componen, pero también tienen su sistema.
Es un sistema ecléctico y rígido. Yo hablo mucho con ellos y defienden sus sistemas teológicos, porque para poder tener un sistema genérico es necesario seleccionar ideas y también eliminar otras ideas para poder sostener el sistema. Entonces todos tenemos un sistema. Los que no tienen, o los que dicen que no tienen, tienen un sistema más rígido que todo el mundo. Es como en el caso de los pluralistas. Los que dicen que cada quien puede pensar lo que quiera pensar, con tal de que piense como yo, como pluralista. Entonces usted no es pluralista. Usted es muy dogmático. Usted es un absolutista, en otras palabras, profesando ser pluralista. No, mi único punto es que todos tenemos un sistema y nosotros filtramos todo lo que vemos a través de ese sistema. En la familia cristiana básicamente existen estos sistemas. Quizás hay otros, pero en general existen el sistema arminiano, énfasis en el libre albedrío del hombre; el sistema reformado, énfasis en la soberanía de Dios y en la teología del pacto; dispensacional, énfasis en la discontinuidad de los testamentos. En otras palabras, Dios tiene dos pueblos y dos planes. Un plan para los judíos y otro plan para los gentiles. Planes. Dos planes y dos pueblos. Pentecostal, énfasis en la continuidad de señales y prodigios. Católico romano, énfasis en la autoridad de la iglesia y en que la revelación sigue a través de la tradición. Pregunta. Sí, la bautista, ¿qué categoría caería ahí? Caen en varios. ¿De ahí, de los que nombró? Sí, en varios. Hay bautistas reformadas, arminianas, dispensacionales, pero no existen bautistas del pacto. Por definición, rechazan el pacto. Ya. Ok, gracias. Okay. El valor de leer libros acerca de la historia de la iglesia. Bueno, voy a leer este punto porque son obvios, ¿no? Para ver y entender el desarrollo de las doctrinas cardinales. Y ustedes entienden, ¿verdad?, que aún el concepto de la Trinidad fue un concepto que fue desarrollado en varios consejos de la iglesia. El concepto de que Cristo tiene dos naturalezas, que es divino 100%, que es humano 100%, que las dos no se mezclan. Ese tipo de exposición de la naturaleza de Jesucristo, la iglesia tuvo que estudiar por siglos para llegar a esa conclusión. Y es muy bueno entender que la iglesia luchó mucho para poder definir los conceptos y las doctrinas cardinales que todos aceptan hoy en día como ortodoxas. También para ver cómo los creyentes en el pasado enfrentaron los mismos desafíos que tenemos nosotros. Entonces nosotros tenemos la tendencia o la tentación de creer, eso nunca ha pasado, soy único, el único que ha sufrido así. No, es que todo el mundo ha sufrido así por siglos. Un ejemplo. Este concepto que voy a explicar es muy bien documentado. ¿Cómo respondían los cristianos en el primer siglo hasta, en algunas regiones, hasta el tercer siglo, de la persecución de parte del gobierno? Habían principalmente tres respuestas. Número uno, ofrecerse como mártir. Entonces, felizmente, voy a morir por mi fe. ¡Qué bueno! Número uno. Número dos, huir. Escaparse. Número tres, vivir tranquilamente sin blasfemar y sin quemar incienso a César. Si uno puede esconder esa falta de conformidad. Y había muchos cristianos que así vivían. Entonces, después de que había pasado la persecución, la iglesia tenía ciertas ideas o consecuencias o juicios contra lo que ellos, la iglesia, no consideraban
suficientemente fieles, pero esa es otra historia. Pero mi punto es, los cristianos siempre se han dividido en cómo responder a la corrupción y a la persecución, porque hay un montón de textos que enseñan respecto para la autoridad y otros textos que enseñan muy claramente acerca de no vivir infiel a su Cristo. Entonces la iglesia ha respondido con varias prácticas. Y mi único punto por compartir esto no es que brote una gran conversación o una gran discusión. No, mi punto solo es decir que no hay nada nuevo bajo el sol. Todo ha pasado. Los cristianos han enfrentado todo, pero todo a través de los siglos. Y nosotros también estamos pasando por tiempos difíciles y también en alguna parte del mundo hay persecución feroz. Y en algunas maneras, aquí en este país también hay cierta discriminación en contra de cristianos y ciertas limitaciones que se imponen a los cristianos que prácticamente ponen en peligro su fidelidad en algunos casos. Mi único punto es que vale la pena estudiar la historia y también educar la conciencia acerca de cómo varios cristianos, no estoy dictando la forma en que usted respondería a la persecución, ni por favor, no me dicten a mí, ¿ok? Porque es un tema bastante complicado que han tenido que enfrentar nuestros propios misioneros. No quiero mencionar países, pero en países que quedan al sur, algunos amigos nuestros han sufrido hasta la muerte por su fe, por predicar su fe, y algunos misioneros han huido, otros se quedaron, otros fueron matados, y otros trataron de vivir tranquilamente sin hacer olas, es el motivo en inglés, sin causar disturbios, en otras palabras. Bueno, vale la pena, mi único punto es que vale la pena estudiar la historia, también para poder evitar los mismos errores del pasado. La D, en la página 57, dice, para aprender de lo que el Espíritu Santo ha estado enseñando a través de los siglos. Algunas personas que me dicen, no me des, David, por favor, esos libros. Es que yo voy a depender del Espíritu Santo para ayudarme a entender la Biblia y no más. Oh. Entonces, ¿el Espíritu Santo no le ha enseñado nada a nadie, menos que a usted? ¿Qué cosa? ¿Qué arrogancia? ¿Qué orgullo? No, es que yo respeto a la persona que quiere estudiar las Escrituras. Yo defendí ese punto de vista, dependiendo del Espíritu Santo, pero por favor, otras personas también a través de los siglos han sido iluminadas con respecto a sus interpretaciones, y vale la pena leer a Agustín, a leer Calvino, a leer Zwingli, leer Juan Knox, Martín Lutero, leer varios de los padres de la iglesia desde el primer siglo hasta el tercer siglo. Y existen estos libros, y en español, todos los escritos, las cartas de los primeros padres de la iglesia en los primeros 3 siglos. Y vale la pena leer lo que ellos escribieron para poder entender y aprender lo que el Espíritu Santo les había enseñado. Número 5. El valor de leer psicología y consejería cristiana. Volviendo a repetir el punto de la gracia común. Algunas personas, y yo tengo un amigo que también escribió hace 40 años muchos libros en contra de la psicología, diciendo que solo él tenía un concepto bíblico y cristiano de lo que es la consejería. Pero al leer cuidadosamente sus libros, él también dependía de ciertos sistemas que él no sacó de la Biblia, sino de una rama de psicología. Entonces no es posible escaparse de lo que han escrito esos eruditos. Y yo defiendo estudiarlos por el concepto bíblico de la gracia común. Un no cristiano puede observar la creación y llegar a ciertas conclusiones que sean correctas, ¿no es cierto? El ser humano también es parte de la creación, ¿no es?
no es la parte que refleja más la gloria de Dios, el ser humano, porque el ser humano está hecho a la imagen de Dios. Y cuando los psicólogos observan ciertos tipos de comportamiento y ciertas tendencias, no tienen que ser cristianos para llegar a conclusiones correctas y científicas. Y vale la pena estudiar lo que han escrito, no aceptar todo sin evaluarlo, sin discernimiento, porque después de todo la Biblia es el árbitro, ¿verdad? Pero les doy un ejemplo. Desde los años 60, cuando uno sufre una obsesión, todo el mundo habla de adicciones. Ok, ¿adicción es un concepto bíblico? Buena pregunta, David. Adicción en parte sí es. No voy a profundizarme en esto. Es un ejemplo. Pero también por completo no es. Porque siempre la persona con adicción, según este punto de vista secular, es una persona no responsable. Y la Biblia siempre pone la responsabilidad en el ser humano porque tiene libre albedrío y tiene que asumir responsabilidad aún. Yo sé que hay muchos factores y no estoy tampoco menospreciando a nadie que ha pasado por esos programas. Yo apoyo estos programas de adicción y todo eso. Pero digo que hay que tener cuidado porque Jesús habla también de adicciones. Habla de adicciones en términos de... ¿Cuál fue su término de Jesucristo en Juan 8? Todo el mundo sabe. Hablaba de la esclavitud al pecado. Y dice que una persona puede ser liberada por la verdad de Jesucristo. Mi único punto es dar ilustraciones. Cuando uno examina lo que sea, un programa para los adictos, si sea al sexo, o si sea a la droga, o al alcohol, o ahora a juego, trabajo, pone un montón de cosas. Lo único que estoy diciendo es que como cristianos astutos, estudiantes de la Biblia, debemos de tener una mente abierta a aprender lo que esos científicos han observado del comportamiento del ser humano e incluir esa información en un concepto bíblico. Y lo único que estoy diciendo es que cuando una persona está errando o pecando, la Biblia siempre le da a esa persona la responsabilidad, sin menospreciar la fuerza de la adicción. Y la adicción puede, soy experto, estoy dando opinión que casi barata, pero la adicción puede tener varias fuentes. Puede tener una fuente, estoy dando opinión y no quiero discutir porque es pura opinión. Puede tener una fuente de DNA, de hormonas, puede tener una fuente de lo que los padres han pasado en su modelo, puede tener muchas fuentes, pero al fin de cuentas uno tiene que responsabilizarse. Pero a la vez, una de las cosas de la persona responsable que tiene que considerar es la fuente. Si no llega a la fuente, es que hay muy poco remedio, si no saca el problema de las raíces. Es que no quiero seguir hablando de esto sin tener un seminario sobre adicción, pero estoy dando un ejemplo, porque la Biblia enseña que una característica del fruto del Espíritu Santo es dominio propio. Eso indica que el ser humano como pecador tiene la tendencia hacia perder control. Pero eso no lo hace irresponsable, es responsable, tiene la necesidad y la responsabilidad de controlarse y tiene accountabilidad a su creador para poder controlarse. Entendemos la fuerza del pecado, la fuerza de varios factores en su vida.
Pero solo lo que estoy diciendo es que en su terapia no se puede eliminar su responsabilidad ante Dios, nada más. Y para poder llegar a un remedio que nosotros consideraríamos verdadero, tiene que reemplazar esa obsesión por ser obsesionado por Cristo. Ok, muy bien, vamos a seguir. Y el valor de leer libros de sociología y de la evolución de las ideas filosóficas que influyen en la manera en que todos pensamos. Muy bien, es muy parecido este punto al anterior. En esta ocasión estamos examinando la cultura en general, estamos examinando el grupo de personas en vez de examinar al individuo. El grupo de personas estudiando el grupo, eso se llama sociología. Y ustedes están muy familiarizados con los pensamientos que han infiltrado y que en este momento están controlando el pensamiento de la mayoría de los ciudadanos de nuestras sociedades alrededor del mundo, por el internet. Todo el mundo está pensando en estos términos. Y yo digo que esta filosofía es un existencialismo global, con varias influencias, nueva era, nihilismo, etcétera, etcétera, y todos llegan a lo que Eva expresó en el jardín. Todos llegan al yo. Todo tiene que ver con yo. Todo tiene que ver con cómo yo interpreto mi realidad, o más, como yo creo. Soy creador de mi propia realidad y nadie ni nada más tiene influencia ni dominio sobre yo. El que predica la palabra tiene que estar consciente de estas tendencias y aprender a dirigirse a ellas sin parecer pedante o engreído. Aquí recomendamos varios libros, ahí están algunos autores y muchos de estos libros de Luis, de Zacarías y de Keller también están en español. Y también leer otros libros de personas no cristianos también ayuda mucho a entender la sociología y lo que está pasando, hasta Karl Marx, hasta Che Guevara, hasta Alejandro Solzhenitsyn. No sé si conocen a ese nombre, pero un autor formidable que nos advirtieron hace 35 años de la influencia de su país en todas partes del mundo, hablando negativamente de su propio país. También para poder ser efectivo, el comunicador tiene que familiarizarse con las características particulares de los varios grupos en su vecindario. Sería beneficioso leer libros acerca de la cultura de estos grupos y hacerse amigo de un sociólogo local. Estoy hablando de lo que he tratado de hacer siempre cuando uno se muda y se enfrenta con nuevos grupos. Es muy inteligente estudiar la historia, la cultura, la filosofía, las características y hasta invitar a un sociólogo a almorzar. Cosas que siempre he hecho. No, para poder hablar con él, para poder entender mejor el grupo al cual uno tiene que ministrar. Si uno no entiende lo que está pasando ante los propios ojos, se va a equivocar muchísimo y va a ofender sin querer. Muy bien, algunos autores que me han ayudado, aquí están, con esa experiencia de entender. En verdad, Jorge Ramos, leí 6 de sus libros buenísimos para poder entender la experiencia de los latinos aquí en los Estados Unidos. Lo entrevisté por más de 1 hora, y era muy generoso con su tiempo y me hicieron entender muchas cosas. Manny Ortiz, un amigo mío, boricua, que escribió sobre cómo ministrar en comunidades hispanas. Jesse Miranda, como que exhibía un buen perfil de un pastor con corazón compasivo. Daniel Sánchez, que me ayudó mucho porque escribió su tesis para su doctorado sobre la contextualización y teológica entre los hispanoamericanos.
Eso fue de muchísima ayuda para mí. Y mi favorito era Ilan Stavans. Es un judío, mexicano judío, que escribió un muy buen libro que se llama La Condición Hispana. Me gustó muchísimo. Y otros amigos que aquí están, Oscar Romo, era el director de todos los ministerios hispanos para los bautistas del sur. Escribió un montón de libros muy buenos. Eugenio Nida era misionero americano que escribió un libro fenomenal acerca de la cultura latina que me ayudó muchísimo. Bueno, son recomendaciones y obviamente lo único que estoy diciendo es que el pastor debe de ser amigo de libros. La Biblia, pero también libros que le ayudan a entender a su gente, a su congregación, pero también a la gente que él quiere ganar a Cristo. Y el último punto que menciono aquí antes de un cafecito, la página 58, es el valor número 7 de leer biografías. Es que no es necesario decir mucho, ¿verdad? Porque una biografía puede darme un buen ejemplo, me puede inspirar, motivar. Y aquí está un listado de libros sobre estos hombres que yo he leído. Buenísimos libros. Y este libro, esta biografía de, ¿cómo se llama? Whitefield. Ustedes no lo conocen, pero fue muy amigo de Juan Wesley, que ustedes sí lo conocen, ¿verdad? Juan Wesley llegó a ser el fundador de los metodistas, pero en la misma era estaba predicando en estas campañas al aire libre. Juan Wesley era arminiano y Whitefield un calvinista. Y eran muy amigos, pero lo que pasó es que Juan Wesley tenía mejores métodos. Y esos métodos empezaron a llamarse metodistas. ¿Y saben lo que eran los metodistas? ¿Y saben de dónde vino esa palabra? Vino de las células. Es que Juan Wesley tenía la inteligencia de agrupar a sus conversos en grupos pequeños que se llamaban células. Y él conservaba muchísimo mejor a lo que él evangelizaba, mucho mejor de lo que hacía Whitefield. Pero Whitefield también era formidable y él predicaba a como 30 miles de personas a la vez, sin micrófono, pero siempre tenían la inteligencia de poner el viento a su espalda, ¿verdad? Para proyectar la voz con el viento. Y así predicaban. Pero cuando tenía 19 años de edad, leí su biografía y me tocó profundamente. Como él amaba la palabra, como él amaba predicar, como él... es que Dios me llamó a ser pastor para leer ese libro. No, hablando en serio. Entonces, un libro biográfico puede cambiar, puede transformar la vida de una persona. Y es bueno leer muchísimos libros o muchísimas biografías de gente que se han destacado por su fe o por otra cosa. Es bueno también leer libros de gente no cristiana, gente que han hecho cosas maravillosas con sus vidas y bajo o basado en la gracia común han hecho muy buenas cosas. Y vale la pena leer esos libros también.